Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Juan Carlos Chávez Guamán del grupo 3 de comunicación, del curso de comunicación 3 y voy a hablarles acerca de mi ensayo, el cual es una postura en contra de la aplicación de la castración química como pena para violadores. Según el INPE, el número de internos por violación sexual de menores en 2017 fue de 8.107 y se incrementó a 10.074 al cierre de 2021. Frente al incremento de los casos de violación a menores de edad en el país y frente a la gran indignación del caso de violación a una menor de 3 años, el gobierno propuso la implementación de la castración química hacia los agresores sexuales. Pero, ¿qué es la castración química? La castración química es un tratamiento médico que, a través del uso de fármacos, que pueden ser pastillas o inyecciones, que disminuyen la producción y circulación de la hormona de la testosterona en la sangre, reduciendo así la libido e inhibiendo el deseo sexual. Este método es aplicado tanto como medida de prevención contra violadores sexuales, así como condena a este delito. Este se aplica cada 3 meses para continuar con el tratamiento. Sin embargo, la población tiene opiniones divididas respecto a esto, ya que por un lado, hay quienes están de acuerdo, dado que creen que es buena sentencia frente a este delito, y por otro lado, hay quienes la desaprueban porque consideran que esta pena no frenará los casos de violación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, considero que la castración química no es la mejor solución como pena para violadores. A continuación, presentaré algunos argumentos que sustentan mi postura. El primer argumento es que en el Perú existen muchos inconvenientes para frenar la violencia sexual. Por ello, es necesaria la prevención y erradicación de la violencia sexual por parte del Estado. Según Campos, se deben implementar mejoras en el sector educativo, dado que una gran parte de agresores sexuales no cuentan con una correcta formación desde la niñez. Dichas mejoras se deben evidenciar en subsectores del nivel educativo, como en la salubridad, sanitarias y psicológicas. Además, se debe impulsar el proceso inmediato, ya que como sabemos, en el Perú existe un gran déficit en cuanto al sistema penal, quedando los agraviantes impunes en la mayoría de casos o un retraso excesivo en cuanto a la aplicación de las sanciones. Por otro lado, se deben aplicar medidas para evitar la reincidencia. Primero, es vital la implementación de registros públicos de personas condenadas, propuesta que viene siendo evaluada desde ya hace un tiempo, pero que aún no ha sido aprobada, ya que según expresó el expresidente Martín Vizcarra, la aprobación de esta ley pondría en riesgo la privacidad de las víctimas. Segundo, aplicar el seguimiento permanente de los agraviantes vía GPS, tal como ya lo aplica Gran Bretaña, como manera de seguimiento para violadores y otros delincuentes sexuales. Esto para tener un riesgo permanente de las actividades diarias que los agresores realizan. Ahora voy a proceder a hablar un poco acerca de eh, los argumentos que exponen las personas que están a favor de que se aplique la castración química como medida contra violadores. Uno de ellos es que esas personas ven a la castración química como una buena opción para combatir la pedofilia como enfermedad, ya que la pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes con frecuencia entre 8 y 12 años. A pesar de estar considerado como una enfermedad, en muchas ocasiones puede convertirse en una actividad criminal, por lo cual este procedimiento serviría para controlar y evitar el alto impacto que genera en la sociedad y en el mismo pedófilo. Por otra parte, se hizo un metaanálisis más riguroso sobre la reincidencia de violencia sexual y castración que se ha hecho hasta hoy, y encontraron que que los delincuentes tratados presentaron un 37% menos de reincidencia. Sin embargo, incluyeron la castración química y física en un mismo grupo, por lo que su estudio no arroja luces sobre la efectividad comparativa de estos métodos. También encontraron que los tratamientos quirúrgicos y hormonales eran más eficaces que las intervenciones psicosociales.
Dentro de los resultados positivos que ofrece su aplicación, encontramos la disminución de la tasa de abuso sexual infantil en Estados Unidos, en donde se inició en 1966 con la aplicación de la medro- medroxiprogesterona para personas que tuviesen dificultades para controlar impulsos de pedofilia. Más tarde, en 1996, el estado de California modifica su código penal para aplicar dicha medida como condena para abusadores sexuales de menores. Y aunque en la última década las cifras han ido en aumento, incrementando mayormente durante los últimos años de pandemia, las cifras de abuso sexual de menores entre los años 1993 y 2006 se redujo hasta en un 47%, lo cual evidencia su efectividad. Por otro lado, tenemos el testimonio de un canadiense tratado voluntariamente con castración química. Se trata de un hombre condenado a 1 año y 5 meses de prisión, quien durante su estadía en prisión descubrió este método y le sugirió a su médico someterse voluntariamente al tratamiento, dado que sus impulsos sexuales muchas veces lo llevaban a tener pensamientos suicidas, por lo cual su médico accedió. El testimonio asegura que el tratamiento funciona y que al cabo de 6 semanas, este elimina cualquier tipo de deseo sexual, por lo cual decidió continuar con el tratamiento. El sujeto afirma que actualmente lleva una vida tranquila y sin ningún tipo de problemas con sus pensamientos banales. En conclusión, ante el creciente aumento de agresiones sexuales en el Perú, la castración química no es la mejor opción como pena para violadores. Dicho brevemente, esta no es del todo efectiva debido a su efecto temporal irreversible, a la generación de altos costos que trae consigo su aplicación e implementación y porque es un acto calificado como inconstitucional por las normas y leyes a los que el país está sujeto. Es por ello que se hace imprescindible la erradicación de la violencia desde su origen y así no tener que buscar sancionar en un futuro. El Estado tiene como rol crear medidas preventivas y una de ellas se puede dar mediante la educación. Una educación sexual integral y basada en valores y equidad de género. ¿Cuántos casos más de de violación? ¿Cuántos casos más de violación necesita el Estado para asumir su rol frente a la violencia? ¿Cuántas otras víctimas tienen que existir para que las autoridades tomen conciencia del asunto? Y eso fue todo. Gracias.